Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a continuar con el tema. Ya habíamos visto el enlace iónico, vimos el enlace metálico. El enlace metálico, como la palabra lo dice, es ese enlace químico, esa unión que se da entre los metales entre sí. Vamos a ver cuáles son las características de ese enlace. Se lo llama como el modelo de mar de electrones o nube electrónica. Ya vamos a ver por qué. Dice que los metales tienen propiedades comunes que lo caracterizan, de hecho ya lo hemos visto cuando vimos tabla periódica, saber dónde están ubicados los electrones. Es en la tabla periódica acá están pintaditos de celeste. Todos esos electrones, si ustedes recuerdan, los del grupo 1A, del grupo 2A y los metales de transición que están en el centro, tienden a ceder electrones, porque tienen una baja energía de ionización. Entonces les conviene más perder electrones del último nivel y quedarse con el nivel anterior completo, la regla del octeto que le llamamos, que ya lo hemos visto en los otros enlaces. Entonces de esta manera los metales tienden a perder los electrones de valencia y quedando así como figura en el dibujito. Los cationes que se forman, porque al perder electrones quedan como cationes, y esos electrones no es que se pierdan y se separan, no, quedan nadando, quedan en ese mar de electrones en toda la red cristalina que se forma. Entonces ahí está, forman redes propias entre cationes metálicos unidos y los electrones que le correspondían a los átomos quedan estabilizando la estructura porque son cargas opuestas. Entonces queda toda esa estructura formada y de esta manera son diferentes a las redes iónicas y covalentes que nosotros ya habíamos visto. Bueno, el hecho de ceder electrones quedan orbitales vacíos por su baja energía de ionización, como lo dijimos, entonces eso le da cierta libertad de movimiento a los electrones. Por eso después vamos a ver las características de las sustancias metálicas. Ese movimiento de electrones, todo lo que le genera a estas redes metálicas. Acá tenemos la formación del enlace metálico del litio. El litio, si ustedes se acuerdan, tiene Z igual a 3. Le sobra, si ustedes se fijan, que tiene 1s2. En el primer nivel tiene 2 electrones. En el segundo nivel tiene 1. Le conviene perderlo y respetar la regla del dueto. Parecerse al helio, que tiene 2 electrones en su último nivel. Así como el dibujito ahí está mostrado. Y de esta manera quedaría como catión con un electrón menos. Habría perdido el último electrón. Y entonces la red cristalina nos quedaría de esta manera. Todos los átomos, los cationes, pues son unión de cationes. Cationes y los electrones girando en una nube alrededor. En este caso también, como les muestro el cobre, que el cobre, los metales de transición, que son los metales que están en el centro de la tabla, tienen por lo general 1, 2 o 3 electrones en su último nivel, que en este caso siempre les conviene perderlos, entonces quedar como cationes. En este caso el cobre tiene 2 electrones que pierde. Y forma estos núcleos de los metales bien organizaditos, unas estructuras bien ordenadas, donde los electrones giran a su alrededor. Esta es otra manera de representarlos. Las cargas positivas, que son los cationes, con la nube electrónica, que son formada por los electrones de valencia. Perdón. En este caso el aluminio, que tiene un Z igual a 13, en su último nivel tiene 3 electrones. Esos 3 electrones hacemos la reacción de ionización, donde el aluminio pierde 3 electrones y queda cargado como catión aluminio más 3. Y esos son los 3 electrones que están dibujados acá, que son los que cedería, y son estos circulitos más chiquititos que están girando acá alrededor de los átomos positivos, de los cationes. ¿Cuáles son las características de las sustancias metálicas? Tienen una alta conductividad eléctrica por el movimiento de los electrones. La corriente eléctrica se transmite por el movimiento de electrones. Son también muy buenos conductores del calor. Dice, el calor se transporta a través de los metales por las colisiones entre los electrones que se producen con mucha frecuencia
debido a esto de que estén tan compactos los átomos, que hace que las vibraciones en uno se transmitan con facilidad al que está al lado. Entonces por eso son muy buenos conductores del calor. Tienen un brillo que les es característico. También esto es debido a la cantidad de niveles que tienen, que están tan próximos, y eso hace que absorba la energía y inmediatamente refleja el brillo metálico propio de los metales. Tienen un punto de fusión y ebullición bien altos. Ya lo habíamos visto nosotros en las primeras clases de enlace. Son muy solubles en estado fundido en otros metales y eso le permite formar aleaciones. Las aleaciones son esas mezclas, por ejemplo, para dar un ejemplo, el bronce, que es cobre y estaño, se los funde, se los mezcla, son muy solubles entre ellos para poder hacer esa aleación. No es que nos ponemos en agua y son solubles, no. Entre ellos, fundidos, son solubles. También el acero es hierro con un poquito de carbono. El latón también, y que es cobre y zinc, que es el que se usa para los picaportes, para hacer algunos de esos metales con rosca, para unir, qué sé yo, caños, una cosa así, se utiliza el latón. Son todas aleaciones que se aprovechan las características de uno y otro para mejorar las características de acuerdo a los productos que nosotros queramos hacer. Son sólidos a temperatura ambiente, con puntos de fusiones variados, pero en realidad son bastante altos, excepto el mercurio, que ustedes ya saben, el que está en los termómetros, que es líquido a temperatura ambiente. Y otra de las características que vimos el año pasado, que son dúctiles y maleables. Dúctiles es que se podían deformar hasta formar hilos, y maleables los deformábamos hasta formar planchas. Algunos más que otros, pero ¿por qué se da esto? Porque en esa unión que se da, los electrones funcionan como un pegamento flexible, dice, que mantiene los núcleos atómicos juntos, los cuales pueden desplazarse unos sobre otros, por lo tanto, los cristales metálicos se pueden deformar sin romperse. Y esas son básicamente las características de las sustancias metálicas. ¿Cómo vamos a realizar los enlaces metálicos? Como lo veníamos haciendo en los primeros pasos del covalente o del iónico, primero realizamos la configuración electrónica de los elementos. En este caso, identificamos cuáles son los electrones de valencia, realizamos la ionización del metal, que es el ejemplo, por ejemplo, que yo les di del aluminio. Esos pasos tenemos que hacer, y después dibujar los círculos que representan esos cationes con las cargas que corresponden, si perdió un electrón, si se dio 2, si se dio 3, y los electrones que cada átomo ha cedido. Bueno, acá un poquito les puse para que repasemos lo que hicimos en el enlace iónico: el litio que cedía, el flúor que recibía, acá un catión, un anión, los dos se ionizan y van a terminar formando, en este caso, el fluoruro de litio. Uno cede y el otro recibe electrones. También para que se cumpla la regla del octeto. Acá se cumple la del octeto y acá se cumple la del dueto. Acá pasa esto, que también es con el fin de que se cumpla la regla del octeto. El cloro va a quedar con 8 electrones y el hidrógeno va a quedar con 2, el dueto y el octeto. En este caso comparten electrones, en este caso un par de electrones compartidos. No nos vamos a detener en esto porque ya lo vimos. Acá también otro ejemplo de un enlace covalente. Este es un enlace covalente doble, y en estos dos casos, que con la flechita indico, el enlace covalente dativo. Quien comparte los electrones es un solo átomo y no estos dos oxígenos. También lo pueden ver en el video anterior. Este es el enlace metálico, una red cristalina, simplemente para mostrarles cómo es. ¿Cuáles son las actividades que ustedes tienen que realizar? Primero van a tener que identificar qué tipo de enlace se da en estos, decimos muy poquitos, y después realizar el enlace, como ustedes ya saben que se debe realizar. Y por último, tienen que ingresar a este link que está acá abajo y realizar las actividades finales.
Y una vez que realizan las actividades, ustedes pueden ir haciendo captura de la pantalla o sacando fotos a la pantalla como puedan, como les resulte más fácil, y subirlas al Classroom. Bueno, muy bien, cualquier duda, pregunten. Adiós.